Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Este espacio llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Tienes problemas para posicionar tu página web en Google? Si la respuesta a la pregunta es sí, empieza a entender lo que está pasando. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y hazle a tu sitio web una auditoría SEO completamente gratis. Descubre la salud de tu página web conociendo los errores más relevantes. El enlace está en la descripción. No dejes de hacerla. Hola a todos, yo soy Alejandra da Costa y a mi lado José Miguel Reyes, mejor conocido como José, reciente ilustrador y ahora podcast. Nada más. Nada más y nada menos. Yo soy José Miguel Reyes y junto a mí está la especialista en risotos, Alejandra da Costa. En este episodio vamos a hablar sobre la investigación de las palabras claves, cómo averiguar lo que está buscando tu buyer persona y qué se necesita de verdad para posicionar las palabras claves que hayas seleccionado. Muy bien. Bueno, ya aprendimos cómo mejorar posicionamiento en nuestro sitio basado en experiencia de usuario y ahora nos toca entender un poco más sobre palabras clave, cómo identificarlas y cómo apuntar nuestro contenido hacia esas palabras clave y así también poder satisfacer las intenciones de búsqueda de nuestro buyer persona, pero también satisfacer a Google, porque al final esto termina siendo un trabajo ahí en conjunto. Es así. Bueno, José, yo creo que antes de empezar, quisiera empezar a definir algunos términos que nuestros oyentes van a estar escuchando a lo largo de este episodio, ¿no? Arranquemos con palabras clave y keywords, que es básico, a lo mejor lo saben, pero por si hay alguien que está escuchando y que no lo sabe, las palabras clave son básicamente términos compuestos por más de una palabra y son la forma en la que todos escribimos nuestras inquietudes dentro del buscador para encontrar respuesta y solucionar nuestros problemas. Un ejemplo de palabra clave puede ser auditoría SEO gratis, pero también pudiera ser cómo cultivar en casa o panadería cerca, etc. Sí, el segundo término es intencionalidad de búsqueda. La intencionalidad de búsqueda es lo que el usuario quiere encontrar cuando realiza una búsqueda en motores como Google, Bing, Yahoo, YouTube, y es lo que le va a ayudar a resolver su problema o duda. Una búsqueda puede ser yoga para principiantes. ¿Okay? La intención que hay detrás de esa búsqueda es un usuario que quiere encontrar clases, consejos o posturas para quien quiere empezar una práctica de yoga. Entonces, eso se refiere a la intencionalidad de búsqueda. Vale, también está el término volumen de búsqueda. Y esto es súper importante a la hora de hacer un estudio de palabras clave, porque el volumen de búsqueda representa la popularidad que tiene esa palabra clave. Es decir, la cantidad de veces que un usuario busca esa palabra a través de un motor de búsqueda. Entonces, por ejemplo, en un volumen identificando un volumen alto de búsqueda, tú puedes más o menos entender cuál sería el retorno en visitas, pero si tú haces una pieza o un artículo con una palabra clave que tiene un bajo volumen de búsqueda, tú vas a obtener muy pocas. Es decir, ese es el típico artículo que no ve nadie. Que no ve nadie, es así. José, creo que también es importante, ya que definimos esos términos que vamos a estar escuchando a lo largo del episodio, hablar sobre los tipos de palabra clave. Total. Empecemos por el primero, ¿no? Que se llama head tails o también conocido como short tail. O en español, palabras clave de cola corta. ¿Okay? Esas son las palabras clave que tienen una o máximo dos palabras en su composición. Son las más disputadas, también las más difíciles de posicionar, ¿no? Porque son muy generales, digamos. Un ejemplo de este tipo de palabras sería, por ejemplo, auditoría. Okay. Es algo muy general, o camisa o zapatos, por ejemplo. Vale, muy bien. Luego están las de cola media, ¿ok? O middle tails. Y esto básicamente es una palabra cuya composición es mediana, es decir, que son un poco más específicas que las de cola corta, ¿ok? Y un ejemplo de esto pudiera ser, el ejemplo que puso Ale, si tú utilizas auditoría SEO, tú estás agregando
algo más de contexto, Como haces que la palabra, esa palabra, ¿no? haces que esa palabra crezca un poquito y ya comienza entonces a tener un poco más de sentido. En el ejemplo de zapatos, no es lo mismo zapatos que zapatos deportivos o zapatos para correr, o ejemplo, de vestir. o sea, vestir, eso exacto. ya comienza a segmentar, a hacerlo más, más propio de el tipo de contenido que vas a publicar. A crear, sí. Y por último tenemos las long tails o palabras claves de cola larga. Estas son las palabras que están encargadas de filtrar, ¿no?, aún más los resultados mediante varias palabras. Suelen ser más eficientes porque están usadas por aquellos usuarios que buscan una respuesta concreta a su problema o a su duda. En nuestro ejemplo, que hemos venido citando, podría ser auditoría SEO gratis para páginas web. ¿Okay? Esto se refiere a que el usuario quiere encontrar una herramienta o un servicio que le haga una revisión a su sitio web, pero que además sea gratis y que le diga cómo está su sitio, qué tiene que mejorar o qué no. Importante saber que el nivel de búsqueda es menor mientras más grande es la keyword, ¿ok? Es decir, más larga, más larga, palabras tiene. Exacto, Ajá. es decir, termina siendo más específico. Y esto igual no es algo negativo. No. Porque ayuda a dar posicionamiento, digamos, más correcto. Es decir, si tú te posicionas en una palabra mucho más corta, a lo mejor entra más gente que no está calificada, que a lo mejor no es la persona que estás buscando. Que su intención quizás no es la que tú deseas. Entonces, un ejemplo como esto, también aportando lo que dice Alex, por ejemplo, en la palabra clave larga o de cola larga de servicio de plomería 24 horas. Total. En tu ciudad, por ejemplo, el usuario está buscando algo para resolver una emergencia, que no es lo mismo que buscar un plomero en general. O sea, esta persona tiene que estar dispuesta a trabajar. Que trabaje 24 horas para que a las 3 de la mañana, si se rompió una llave, tú lo puedas llamar y atender, ¿no? Pero además que se encuentre en tu ciudad. O sea, no me interesa que esté. Se encuentre cerca de ti. O que se encuentre cerca de ti, exacto. No me interesa que salga en un estado, en otro estado o en otro lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, partiendo entonces ahora, digamos, entremos en materia, ¿no? Yo creo que es importante, después de que sabemos qué son las palabras clave, cuáles son los tipos de palabra clave, debemos entender el poder de investigar las palabras claves, ¿no? De tener y saber qué me va a permitir eso, ¿no? Entonces yo comenzaría diciendo que me va a permitir, una vez que yo identifique cuáles son las palabras claves, comprender mejor a mi buyer persona, ¿ok? Entender cómo mi buyer persona está buscando los servicios o los productos que yo tengo para ofrecerle. Y yo creo que esa es la base para hacer SEO correctamente, ¿ok? Recordemos que la magia del SEO ocurre porque hay alguien buscando o preguntándole a un motor de búsqueda algo que necesita, una duda que tiene, y tú le estás dando el contenido que va a responder a esa consulta, a esa pregunta o a ese problema. Y estás apareciendo en el momento indicado justo. Importante también aclarar que si no trabajas en un estudio, o sea, si no haces un estudio de palabras claves y no sabes lo que la gente está buscando, entonces estás básicamente publicando a ciegas o publicando desde tu verdad, que no es la verdad de tu usuario ideal, de tu buyer persona ideal, ¿okay? Que es como básicamente estar lanzando flechas con los ojos cerrados. Y adicional a esto, la investigación de palabras clave te ayuda a crear un proceso de producción de contenido. O sea, el proceso de investigación de palabras clave es también en sí un proceso creativo, un proceso de exploración, de entender un poco a profundidad a tu negocio y la demanda que está afuera. Por ejemplo, nosotros en la agencia incluimos este proceso dentro del calendario editorial. Es decir, y esto lo hablamos en otro podcast, que la idea es tener un espacio de tiempo para analizar mensualmente, puede ser, el grupo, o trimestralmente incluso, el grupo de palabras claves que vas a estar, por el cual vas a estar desarrollando contenido. Sí, entonces, y bueno, y tiene que ver con eso que dices, ¿no? Que cuando estableces el estudio de palabras claves, las seleccionas, te permite crear un proceso de generación constante de contenido enfocado en esas palabras claves, ¿no? Y no en lo que tú crees que es lo que el usuario está buscando. O sea, tienes que tener datos reales que soporten el proceso de generación de contenido que vas a tener. Sobre todo para que sea un proceso más productivo, ¿no? Y te rinda el retorno que tú quieres con ese trabajo, porque escribir contenido
porque es un esfuerzo que tienes que hacer. Totalmente. Entonces, vale la pena que lo hagas con base en datos, ¿no? De saber qué es lo que está buscando mi usuario y apunte hacia eso. Bueno, José, si además de esto que acabamos de comentar, partimos del hecho de que hay miles de millones de posibles combinaciones de palabras claves, se te iría la vida en crear contenido para atender todas esas posibles combinaciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde la investigación de palabras claves tiene una importancia súper relevante, porque te va a proporcionar datos de búsquedas específicos, es decir, saber qué está buscando la gente, saber cuántas personas lo están buscando, que tiene que ver con lo que comentaste al inicio del volumen de búsqueda. También saber qué tantas marcas están utilizando esas palabras claves. Y eso lo que va a definir es tu estrategia para la generación de contenidos, ¿no? O sea, si no sabes qué está haciendo la gente o qué está buscando, vas a ciegas. O sea, empiezas a crear contenido que probablemente no lo va a ver nadie. Sí, me gustaría aportar o complementar lo que estás diciendo, hablando un poco sobre las razones por las cuales se hace un trabajo de palabra clave, de investigación de palabra clave. Y es para clasificarse en Google, importante, ese Obviamente. es el fin último, pero también para crear un contenido relevante. ¿Okay? Entonces, yo pienso que muchas veces hay como una prisa por posicionarse, o sea, como una prisa por aparecer en los primeros lugares, una prisa por el resultado sin prestarle mucha atención a la importancia que tiene la creación de ese contenido relevante que de verdad ayude a aportar valor, a darle a esa persona a responder a esa intención de búsqueda. Entonces, oye, lo quería mencionar porque yo creo que cuando te inicias en esto, o sea, el trabajo de SEO, aparte del trabajo técnico, tiene que ver con crear contenido realmente bueno. Total, que la gente quiera guardar, que la gente quiera compartir, porque si a lo mejor no le sirve a él, le va a funcionar a alguien que también lo está buscando, ¿no? Y yo creo que eso es también el fin, ¿no? No solamente convencer a Google, darle respuestas a mi usuario, sino crear contenido de valor, ¿no? Y bueno, yo creo que además de esto, otra cosa que solemos decirle a nuestros clientes que tal vez llegan a nosotros porque están rediseñando una página web o porque están lanzando una campaña de marketing, es que creen que una vez que hacen un estudio de palabras clave, ya, no lo tengo que volver a hacer, y realmente es todo lo contrario. O sea, las palabras claves cambian, el volumen de búsqueda cambia mes a mes, y es importante que tú te mantengas actualizado, que sepas qué es lo que mi usuario está buscando, porque a lo mejor este mes hay unos términos que mi usuario busca o mi buyer persona está buscando, pero el mes siguiente varía. Y yo tengo que saber qué tengo que actualizar para poder y seguir generando contenido de valor para ese usuario, ¿no? Si pienso que hago un estudio de palabras claves hoy y me va a funcionar hasta dentro de 6 meses o un año, estoy perdiendo la oportunidad de renovar mi contenido y de actualizarlo según lo que la gente está buscando, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionamos las palabras clave para nuestra página web? Porque yo pienso que hay una falsa creencia de que la responsabilidad está en el software que utilices. Sí. O sea, que tú vas a hacer una búsqueda, vas a agarrar lo que aparece en el software, y copias y pegas todo eso. Empezar a escribir y empiezas ahí a darle para todo, ¿no? Y la verdad es que hay que comprender la intención de búsqueda que está detrás de esas palabras y también de lo que tú quieres lograr con ese artículo, porque cada artículo tiene un objetivo diferente, ¿ok? Y ahí comienza entonces a ser útil aquellos primeros conceptos que vimos, inicialmente, en donde está el volumen, por ejemplo, y un concepto que no mencionamos sobre competitividad, pero que igual podemos tocar ahorita, ¿ok? Entonces, háblanos de algunas de esos. Sí, bueno, yo creo que eso que tú dices es completamente cierto. Las herramientas te van a ayudar a decirte qué es lo que la gente está buscando, pero luego tiene que haber un factor humano detrás de eso, ¿no? Y uno tiene que ver con seleccionar las palabras claves que realmente están adecuadas a tu negocio, a tu marca, a tu objetivo. Porque si no, vas a terminar escribiendo cosas que no se parecen a ti y que tampoco reflejan tu producto, tu servicio, y terminas desaprovechando ese esfuerzo, ¿no? Yo quería aclarar ahí, perdón que te interrumpa, pero es que me parece que es importante aclarar que no es como que voy a buscar palabras claves que tengan que ver con mi marca en plan
Voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí. Exacto. Voy a hablar de mí. O sea, se trata del negocio o del sector. Claro. ¿Okay? O la intención, responder a la intención de posibles clientes dentro del sector, pero no necesariamente de ti. Ojo, porque si tú lo que estás haciendo es optimizando o buscando palabras claves que hablen de ti, o sea, dependiendo del tipo, el tamaño del negocio, de tu negocio, claro, puede que sea muy pequeño todo lo que claro. Entonces continúa. No, y que además no responda, la gente no va a llegar preguntando por ti. Pocos. O sea, siempre es pocos, a menos que seas una empresa muy grande. Muy grande, sí. Pero si no, está buscando lo que a él le importa, Sí, lo que exacto. él quiere solucionar o resolver, su problema, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto, traigo un ejemplo, ¿no? Que muchas personas suelen utilizar y cometer, digamos, ese error. Si, por ejemplo, tú tienes una página web en la que vendes servicios de consultoría, pero ese servicio de consultoría es costoso, o sea, es un servicio que cuesta, pero bueno, es el costo que tú pusiste, ¿no? Y son una cantidad de horas y el conocimiento que hay detrás de eso. Pero si entonces tú tienes ese servicio que cuesta dinero, que es alto, digamos, tiene un ticket alto, pero te empiezas a posicionar con términos como, por ejemplo, consejos gratis para el crecimiento empresarial, ¿ok? ¿Quién crees tú que va a ser esa audiencia que va a llegar a ti? Un mirón. Un mirón o personas que todo lo quieren gratis, que no van a pagar por tu servicio o tu producto. Sí. Entonces, es muy probable que vayas a tener mucho tráfico, pero no el cliente ideal, no esa persona que dice yo voy a pagar por una consultoría o voy a pagar porque alguien me enseñe lo que sabe. Sí, entonces ahí tienes mucho tráfico, pero no a tu cliente ideal. Entonces realmente empieza a seleccionar las palabras que se adecúen a tu negocio, a tu producto o a tu servicio. O sea, no empieces a agarrar porque tienen mucha búsqueda o muchas personas buscando. Yo voy a empezar a hablar de esto a ver si alguien cae. Error. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en temas, o sea, recuerdo un tema que es ecosistema digital, que lo hemos trabajado porque está dentro del grupo de preocupaciones de personas que están iniciándose en su proceso de transformación digital. ¿Okay? Entonces comienza un poco, y no necesariamente es una keyword transaccional, pero sí ayuda a introducir y ayuda a nutrir y a que tú aparezcas, en el caso nuestro, nos ayuda a llegarle a esa persona que pudiera estar interesado en iniciarse. Exacto, ¿okay? Y que ya está dando el paso para decir, mira, además de mis redes, además de todo lo que tengo, yo quiero moverme hacia un ecosistema digital más integral, ¿no? Quiero hacer mi página web, quiero hacer un blog, quiero hacer otro tipo de cosas. Y ahí, como tú dices, lo empiezas a nutrir, ¿no? Para llevarlo hacia, después de que haga su sitio web, optimizar, generar contenido, que es lo que venimos hablando a lo largo de esta temporada, ¿no? En nuestro podcast. Vale, muy bien. El siguiente punto sería el análisis de la competencia, que yo creo que es muy importante y me da la sensación de que no se le da mucha importancia. Y probablemente pase porque a lo mejor en tu sector tú eres el líder. ¿Okay? Esto puede ser. O a lo mejor en tu sector tu competidor no genera tantos datos. O sea, no es tan relevante. No es tan relevante, exacto. ¿Okay? Pero también existen los competidores indirectos o personas, digamos, o empresas que están en otras latitudes, que no son un competidor directo tuyo, pero que sí están, por ejemplo, indexando por una palabra clave. Y que aparecen y van a aparecer seguramente primero que tú. O sea, tráfico te van a quitar. Sí, a lo mejor negocio no te quitan, pero tráfico te van a quitar. Entonces, eso es importante cuando tú agarras a esa gente y empiezas a ver las palabras claves por las cuales esas personas se están posicionando, porque esa gente ha estado ahí por mucho tiempo y ya tiene una reputación. Exacto. Y entonces esto hace que Google piense, bueno, esto es una persona que está ofreciendo un contenido de calidad y por ende yo le voy a dar mayor relevancia. Mayor relevancia. Entonces es importante eso, así como también es importante identificar en ese estudio de competencia aquellas palabras claves que tienen una alta o baja competencia, porque a lo mejor tú estás en el sector de retail, una zapatería, y hay ciertos términos que son muy difíciles de competir y uno de posicionar. Ajá, José, hace un momento, al inicio, dijimos que íbamos a hablar sobre la competencia de palabras claves y nos pusimos a hablar de otras cosas y no lo mencionamos, ¿no? Y bueno, el término competencia de palabras claves se refiere al nivel de dificultad
que implica posicionar esa palabra clave. ¿Okay? Por ejemplo, en los ejemplos que utilizamos al inicio, hablábamos de zapatos, hablábamos de camisas, hablábamos de auditoría. Son palabras claves muy específicas. Imagínate la cantidad de páginas que hay que tienen esa palabra clave incluida en sus títulos, en su metadescripción, en su contenido. Entonces, imagínate todo lo que tienes que hacer para tú aparecer de primero utilizando solamente esa palabra. Entonces, la competencia de palabras clave se refiere a cuántas páginas tienes que superar para aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Exacto. Es decir, qué tan difícil es posicionar esa palabra. Entonces, nuestra recomendación siempre es que utilices palabras claves de competencia baja. Es decir, que sean más largas, a lo mejor, que tengan muchas más palabras, porque eso te va a ayudar a posicionarte más rápido. No te va a costar tanto. Pero con alto volumen. Con alto volumen, exacto. Total. No es que busques una palabra clave, que la competencia sea baja, es decir, que vas a poder posicionarte rápido, pero que la busquen 15 personas. Sí, exactamente. No tiene sentido hacer eso. Ahí está la diferencia, ¿no? O sea, competencia es dificultad y volumen es cantidad. Tú lo que necesitas es algo, o sea, saber cuál batalla vas a pelear. Es decir, una de competencia baja o media, pero con un alto volumen. Y las hay, sobre todo cuando empiezas a trabajar con long tail, o sea, cuando empiezas a ser más específico. El tema es buscar, y en eso estamos todos todo el tiempo. Ajá, pudiéramos ir a la siguiente. Sí, intención de búsqueda. O sea, Google nos dice una y otra vez lo importante que es la intención de búsqueda. Es decir, que le respondas a los usuarios correctamente qué es lo que está buscando, le resuelva su problema, le resuelva su duda, ¿ok? Y la mayoría de las personas se centra en la palabra clave. Yo voy a meter mi palabra clave en todos lados, pero no me aseguro de ver qué es lo que estoy escribiendo. No me aseguro de validar si lo que estoy escribiendo le responde esa duda a mi usuario, a mi cliente ideal, a mi buyer persona, ¿ok? Entonces es importante identificar qué es lo que mi buyer persona está buscando para yo respondérselo y ahí tener la posibilidad de entrar, ¿no? Con esa intención de búsqueda. Entonces a eso es lo que se refiere la intención de búsqueda. Es hacer que lo que el usuario está buscando coincida con el contenido que yo tengo dentro de mi página. Eso es básicamente, ¿no? Si empezamos a pensar que desde la perspectiva del robot lo que importa es que yo estoy creando contenido, no me puedo olvidar de mi usuario, no me puedo olvidar de mi buyer, ¿ok? Claro. Entonces, ahí hay que hacer que coincida lo que yo creo en contenido versus lo que él está buscando en los motores de búsqueda. Y eso te va a ayudar a entender más a ese comprador. Total, o sea, te va a ayudar en ese proceso de investigación, te va a ayudar a comprender más a ese comprador. Ale, llegando hacia el final, vamos a comenzar a dar nuestros respectivos recomendaciones, ¿ok? Y acá, ya después de haber hablado sobre las palabras clave, que además esto es un tema denso, lo vamos a dejar más o menos hasta aquí. Vamos a dejar unos consejos para que te lleves algo ya, digamos, masticado. Entonces, Ale. El primer consejo, es apóyate en las herramientas, ¿ok? No te van a hacer todo el trabajo, porque ya lo comentamos, ¿no? Pero sí es importante que te apoyes en las herramientas. O sea, para hacer una buena investigación de palabras claves es necesario que las utilices. Hay herramientas como, por ejemplo, Ubersuggest o Ahrefs que te brindan información sobre las keywords que está utilizando tu competencia. Entonces, importante no es que empieces a usar todo lo que está usando tu competencia, sino que valides, ¿no? A lo mejor hay algunas que tú no estabas considerando y son súper relevantes para tu negocio. Luego de que selecciones esas palabras claves, ve de verdad cuáles se adaptan a tu estrategia, ¿no? Y no empieces ahí, y que además tengan un buen volumen de búsqueda. Eso es súper importante, ¿no? Porque a lo mejor hay una que resuena contigo, pero no la busca nadie. No te metas por ahí, ¿no? Porque al final terminas invirtiendo tiempo en crear contenido que tiene muy poco volumen de búsqueda, y también porque solamente tu competencia lo usa, ¿no? Nosotros también en la agencia utilizamos SEMrush y utilizamos People Also Ask, ¿ok? Que te da, cuando introduces una palabra clave, qué temas puedes desarrollar alrededor de esa palabra clave, ¿no? Y es súper
interesante, diría yo, o además útil, ¿no? Es creativo, sí, exacto, te ayuda ahí en el te proceso ayuda, creativo. exacto, en el proceso creativo a desarrollar temas sobre una palabra clave que a lo mejor tú ni te habías imaginado, ¿no? Igual siempre vas a tener el autocompletado de Google. Exacto. Eso también te ayuda a, una vez que colocas ahí en el buscador, empiezas a escribir, él empieza a completar. Y te Eso da también abajo, ¿no? ayuda Exacto, a una entender lista. un poco lo que la gente está buscando. Es gratuito, no te cuesta nada y es una herramienta. Eso como para Exacto. que estés buscando alrededor, o sea, con una ayuda. ¿Okay? Exacto. Vale, el siguiente punto sería entender la semántica, ¿ok? O sea, a Google en realidad no le interesa la cantidad de veces que tú coloques una palabra clave dentro del texto, sino si responde o no a la intencionalidad de búsqueda, ¿ok? Y de hecho, si él ve varias veces esa palabra clave ahí, no es lo que él identifica si lo que está escrito ahí tiene sentido, si Exacto. responde a la intencionalidad de búsqueda, etc. Entonces aquí volvemos con el ejemplo del life coach, que no, si estás en ese sector, no tienes que colocar esa palabra 1000 veces, ¿no? Porque lo importante es que ese contenido sea un contenido bueno y que responda a intencionalidad de búsqueda asociada a esa temática. Es decir, el algoritmo es tan inteligente que le permite contextualizar sobre un texto, no solo identificar ahí ¿Cuántas palabras. veces lo mencionas? Exacto. Exactamente. El tercero es tener una intención clara, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? A que debes saber qué vas a hacer con la palabra clave que seleccionaste. Hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, lo que un comprador escribe cuando se mete en Google y lo que un curioso o alguien que está investigando sobre un tema escribe, ¿no? Entonces, si tu contenido, por ejemplo, responde a una pregunta, no necesita alguien que lo compre, ¿ok? Ahora, si tú vendes un contenido, si ese contenido tiene un valor, tú no necesitas escribirle a un mirón o a un curioso o a un investigador que está en Google, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde es súper importante escribir pensando en el nivel de conciencia que tiene tu buyer persona. Exacto. Es decir, saber en qué etapa está. Tu buyer persona puede pasar, cuando decimos nivel de conciencia, nos referimos a en qué estado, se encuentra ese buyer persona cuando tiene un contacto contigo. Exacto. Puede ser que no sepa que tú existes para resolverle un problema o ofrecerle un servicio o un producto. Entonces ahí él tiene simplemente un problema. Sí, exacto. Entonces tú tienes que saber en qué estado se encuentra ese usuario para poder escribir contenidos que estén respondiendo, digamos, sí, a esa duda o pregunta según en el punto en el que se encuentre, ¿no? A veces saben cuál es la solución, pero no te consideran a ti como parte de esa solución. No saben que tú existes, no sabes el nombre de tu marca, por ejemplo. Sí, o sea, si tú eres una empresa no lo sé, podría ser de reparaciones, a lo mejor él sabe que necesita a alguien que lo repare y sabe que hay empresas que hacen esto, pero no sabe quién eres tú. Entonces, escribir para personas, dependiendo del nivel de conciencia, ayuda también a que tú encuentres nuevos grupos de palabras claves y nuevos temas y nuevos temas sobre los cuales hablar. Ahí también tiene mucho que ver si las palabras claves son transaccionales o no. O sea, por ejemplo, hay intención de búsqueda basada en comprar o pedir o hacer algo. Y esos son más transaccionales, porque cuando tú colocas, por ejemplo, comprar un teléfono, ya tú sabes que esa persona, está muy cerca de querer comprarlo. Pero en cambio, si la persona está buscando, por ejemplo, características de un teléfono en particular, él quizás está explorando, pero todavía no ha tomado la decisión. No ha tomado la decisión. Quiere saber acerca del teléfono, acerca de algo que le resuelve a él un problema que tiene. Vale. El cuarto punto sería entonces el vigilar a tus competidores, que esto es algo que a mí ya me tocó decir, pero bueno, apoyándonos en el primer punto que conversó Alejandra sobre las herramientas, si hay un competidor que tú lo ves que él aparece primero que tú, copias el enlace y lo pegas en la herramienta, o sea, puede ser Ubersuggest o SEMrush, etcétera, y ves qué palabras clave está ese competidor, por las cuales ese competidor se está posicionando y empiezas a hacer competencia, es decir, a escribir artículos mejores que él. Mejores que no él. Una copia. Eso también es importante, porque ahí te pueden penalizar por tener contenido de plagio o duplicar contenido, entonces lo haces mejor, pero ves en qué se está basando, ¿no?
Bueno, José, yo creo que sin duda, ¿no? El SEO va mucho más allá de los códigos y los algoritmos. O sea, si te enfocas solamente en agradar al motor de búsqueda de Google, te vas a olvidar de tu buyer persona, ¿no? De esa persona que está buscando algo, de tu cliente ideal. Y al fin de cuentas, el buscador quiere que tú ofrezcas la mejor experiencia de usuario a ese usuario que está llegando a buscar algo ahí, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que él reconozca que tu página es de valor y se la muestre a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no olvidarse de las dos cosas. No puedes simplemente escribir para el motor de búsqueda de Google o solamente escribir para tu buyer persona y no acordarte de las mejores prácticas que son importantes y que hemos conversado acá, ¿no? Durante este episodio. Yo pienso que si algo sería bueno que todos se llevasen de este episodio es quitarle un poco el tecnicismo al SEO. Sí. Y entender la parte humana que hay detrás. O sea, y las pequeñas acciones que además puedes ir haciendo, ¿no? No es... Entender que las personas lo que están buscando es tratando de resolver un problema. Y lo hacen utilizando el buscador para resolver ese problema. Entonces, si tú le quitas ese aspecto técnico que preocupa tanto y que te saca tanto del trabajo en este sector, y empiezas a analizar más las preocupaciones de la gente, lo que la gente pudiera estar buscando, por qué lo están buscando, vas a llevarte una sorpresa, vas a conocer muchísimo más tu negocio, tu sector, tu cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, con estos consejos terminamos el episodio de hoy. Y queda la invitación para que comiencen a hacer un proceso de investigación de palabras clave y nos lo cuenten en todos nuestros canales. Es así. Si quieres saber más información sobre algún punto de este episodio o incluso de los episodios anteriores, escríbenos por Telegram. De verdad queremos ayudarte a que entiendas este tema tan complejo y tan técnico y que empieces a trabajar en tu página web, ¿no? Vale, muy bien. Además que al final de esta temporada vamos a tener un episodio especial en donde vamos a buscar responder tus preguntas y necesitamos esas preguntas. Entonces, entra en Telegram para decir lo que sea, presentarte, comentar lo que te gustó de este episodio, etcétera. Síguenos en Instagram como Somos Playful para ver el contenido sobre marketing digital y acceso al resto de nuestros activos digitales. ¿Ale? Sí, queremos hacer este podcast para ti y por eso queremos invitarlos a que no se pierdan el próximo episodio de Bendita Web, un podcast de Playful. Bye.